Buenas, vamos a ver el capítulo 5 que se titula Autómatas finitos deterministas. Este material ha sido elaborado por don Jairo Rocha y por don Pere Palmer y va a ser presentado por un servidor, José María Boades. En cuanto al índice, empezaremos viendo cuál es la estructura de un autómata finito determinista. Veremos las definiciones y veremos cómo se trabaja con ellos. A continuación veremos qué lenguajes aceptan estos autómatas finitos deterministas, veremos lo que es la lectura por la izquierda y haremos una definición muy importante de lo que es un lenguaje regular y un lenguaje no regular. Y finalmente veremos cómo se puede hacer una implementación de estos autómatas en un ordenador, en concreto en el lenguaje de programación Java. Pasemos a ver lo que son los autómatas finitos deterministas y empezaremos con un pequeño ejemplo. Dentro de todo el conjunto de posibles lenguajes, va a haber unos que van a ser un poco más especiales por ser más sencillos. ¿Por qué van a ser más sencillos? Porque los vamos a poder reconocer con un autómata finito determinista. ¿Y cómo funcionará? Pues lo que vamos a ir haciendo es que a medida que vamos a ir leyendo esta palabra en lenguaje, vamos a ir cambiando de situación o de estado nuestro autómata. Y al final, en función de donde determine nuestro autómata, vamos a determinar si esa palabra pertenece o no pertenece al lenguaje. Este conjunto de lenguajes es muy amplio y nos va a dar una gran utilidad. Aquí vemos un ejemplo de un autómata finito determinista. En este caso, lo que representa es un cajero automático, donde vamos a poder hacer alguna operación, en este caso algo muy sencillo, que es simplemente sacar dinero del cajero. El autómata empieza en este círculo de aquí. Fijaos que el autómata se puede representar mediante un grafo, donde los circulitos representan los estados y las flechas representan los cambios de estados, pues debido a alguna interacción del usuario. Inicialmente está esperando a que el usuario introduzca la tarjeta. Una vez que introduzca la tarjeta, entonces va a pasar a este estado. En este estado, el usuario tiene que introducir la contraseña. O bien puede introducir la contraseña, que entonces pasará a este estado donde va a elegir la operación, o bien puede anularlo. Si le da al botón de anular a la hora de introducir la contraseña, vendrá en este estado que lo que va a hacer es devolver la tarjeta. ¿Qué sucede? Que si el usuario recoge la tarjeta, pues se vuelve al principio, donde va a esperar que de nuevo el usuario inserte la tarjeta, y si el usuario no recoge la tarjeta, lo que va a pasar es que esta tarjeta va a pasar a estar retenida, el cajero se la va a quedar y va a volver a estar en el estado de espera de que introduzca una tarjeta. Si el usuario, por el contrario, no anula la introducción de la clave e introduce la clave, entonces va a poder seleccionar la operación que quiere hacer. Una operación que puede hacer es o bien retirar dinero, o bien puede consultar el saldo, o bien puede anular. Si anula, si cancela todo, lo que va a provocar es que va a volver al estado de devolver la tarjeta y se va a encontrar con la misma casuística. Si consulta al banco, si decide consultar el saldo, lo que va a hacer es que ese saldo lo va a consultar al banco. Si no se puede consultar, pues va a devolver la tarjeta. Si se puede consultar el saldo, va a visualizarlo. Y a continuación le va a pedir al usuario si quiere realizar otra operación. Si no quiere realizar otra operación, va a devolver la tarjeta. Si quiere realizar otra operación, vuelve otra vez a la opción de elegir la operación. Si estando en este estado elige que quiere retirar dinero, tendrá que introducir la cantidad del importe que desea retirar. A continuación se puede autorizar o no la operación en función de que haya o no haya saldo. Si no se autoriza la operación, pues volvería a devolver la tarjeta. Si se autoriza la operación, pues entonces se retira la tarjeta, se procede al estado de retirar la tarjeta. Si no la recoge, entonces se retira la tarjeta. Si la recoge, entonces es cuando va a extraerle el dinero del cajero. Entonces hace el recuento de los dineros. Si lo recoge el usuario, pues vuelve al estado inicial. Si no recoge el dinero, entonces lo que va a pasar es que el cajero va a retener el dinero y va a volver otra vez al estado de insertar la tarjeta. Fijaos cómo funciona un autómata finito determinista. Lo que tenemos es un estado inicial, tenemos un conjunto de estados que son representados mediante círculos y un conjunto de flechas que representan el cambio de estado debido a alguna operación. En nuestro caso van a suponer símbolos del alfabeto, que quiere decir letras de la palabra.
Una vez hemos visto un ejemplo práctico de lo que es un autómata finito determinista, vamos a pasar a hacer una formulación matemática más precisa. Un autómata finito determinista lo abreviaremos generalmente con las letras AFD. Y es una estructura que tiene todos estos elementos. Primero de todo, Q, que es un conjunto finito y no vacío, es decir, al menos tiene que haber un elemento, que son los estados, que en el caso del cajero automático serían los circulitos que hemos dibujado. A continuación va a haber sigma, que es el alfabeto, que van a ser las diferentes entradas que puede hacer el usuario, o bien las diferentes letras que pueda haber en la palabra. Además tendremos un Q sub 0, que es un elemento de este conjunto de estados que va a ser el estado inicial. Recordemos que en el caso del cajero, el estado inicial era donde el usuario tenía que introducir la tarjeta. A continuación tenemos F, que es un subconjunto de este conjunto de estados que van a ser los estados aceptadores o finales. Esto no aparecía en el ejemplo del cajero automático, nos va a servir para determinar si la palabra que estamos leyendo, que estamos tratando, va a ser aceptada o no por el autómata finito determinista. Y por último, va a haber una función que le llamamos delta, que va a estar compuesta por dos parámetros. Uno que va a ser el estado y otro que va a ser la letra del alfabeto. Con estos dos parámetros de entrada, lo que vamos a tener va a ser un estado final. Es decir, tendremos un estado posible, tendremos una letra del alfabeto posible y como resultado tendremos un estado final. Esta función se le llama aplicación de transición. Aquí tenemos un ejemplo. Recordar que un autómata A era una tupla donde teníamos los estados, el alfabeto, un estado inicial, una función de transición y un conjunto de estados finales. El conjunto de estados son estos de aquí, que son Q0 y Q1, que son representados mediante círculos. El alfabeto, que es el conjunto de letras posibles, son A y B, que son el conjunto de entradas que se puede dar en los diferentes estados, que va a hacer que transicionemos de un estado a otro. Además, tenemos un estado inicial que representamos con esta flechita, que en este caso será Q0, que quiere decir que el autómata empezará en el estado Q0. Y luego hay un conjunto de estados finales. ¿Qué quiere decir eso? Pues va a ser el conjunto de estados en los que si el autómata termina en uno de ellos, vamos a determinar que esa palabra es aceptada. ¿Cómo se representa? Pues se representa con un doble círculo. En este caso, Q0 es el estado que vamos a representar que vamos a considerar como estado final. Fijaos, Q1 no es estado final. Si fuese un estado final, estaría redibujado así. Solo lo es Q0. Y además necesitamos esta aplicación de transición. Fijaos que se llama delta y siempre va a tener dos parámetros, que van a ser un estado y un elemento del alfabeto. Y aquí está definido, de forma que si estamos en Q0 y nos llega una letra A, nos quedamos en Q0, que es esta flechita de aquí. O bien, si estamos en Q0 y nos llega una B, o en Q1 y nos llega una A, o en Q1 y nos llega una B, va a ir a Q1, que son estas tres flechitas de aquí. Desde Q0 y una B vamos a Q1, desde Q1 y una A vamos a Q1, y desde Q1 y con una B vamos a ir otra vez a Q1. Para no dibujar tantas flechitas, normalmente lo que pondremos será el conjunto aquí arriba. Pondremos A, B. Para querer decir que si estamos en Q1 y nos llega una letra A o una letra B, vamos a pasar al estado Q1. Vamos a ver un ejemplo de cómo se procesa una palabra. Vamos a suponer que queremos procesar una palabra que es A, B. Inicialmente estamos en el estado Q0 y nos llega una A. Tenemos que empezar a procesar por aquí, por la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces aplicaremos esta función de aquí y seguiremos estando en Q0 y además nos quedará por procesar A y B. A continuación, pues buscaremos Q0, A, la función delta, que es lo que nos tiene que dar, porque es la letra que está más a la izquierda. Y el resultado será Q0. ¿Eso qué quiere decir? Que nos seguimos quedando en Q0 y nos queda una B.
A continuación tendríamos que mirar qué es lo que pasa con delta Q0, B, y eso lo que nos va a pasar es que vamos a ir a Q1. Entonces el estado final va a ser Q1 y no nos va a quedar nada por procesar. De forma que si nosotros procesamos la palabra A a B, lo que hará será quedarse en Q0 y a continuación irá a Q1. De forma que la situación del autómata al final será Q1. Como este estado final no es aceptador, no tiene el doble circulito, entonces esa palabra consideramos que no pertenece al lenguaje. ¿Qué palabras pertenecen al lenguaje? Pues realmente es fácil verlo, lo demostraremos más adelante, que van a ser las palabras que sean de la forma A, con cualquier número de A's. Es decir, tenga 4 A's o tenga 5 A's, es decir, de la forma A elevado a N. Además, la palabra vacía también es parte del lenguaje. ¿Por qué? Porque el estado inicial es Q0. Entonces realmente será A estrella el conjunto de palabras que va a aceptar este autómata. Pasamos al siguiente punto y más formalmente vamos a ver qué es esto del lenguaje aceptado para el autómata. Como hemos visto, un autómata finito determinista es una máquina que analiza una palabra, que va a analizarla letra a letra y va cambiando de estado hasta que se queda sin letras. El autómata siempre empieza en un estado que le llamamos Q0 generalmente, que es el estado inicial. Y después de procesar esa palabra va a terminar en un estado Q, y ese estado Q puede pasar dos cosas. O bien que Q pertenezca al conjunto de estados finales, y entonces vamos a considerar que el autómata acepta la palabra. O bien ese estado Q no pertenece al conjunto de estados finales, y entonces decimos que el autómata rechaza la palabra. En cualquier momento, lo que vamos a tener es que el autómata se va a encontrar en un estado, en uno de los posibles estados del autómata. Y además le va a faltar por procesar una parte de la palabra, que siempre va a ser la parte de la derecha. ¿Por qué? Porque va a ir procesando las letras desde la parte de la izquierda. Durante este proceso, lo que vamos a hacer es definir lo que es configuración. ¿Qué es la configuración? Pues la situación en la que se encuentra en el autómata mientras la estamos procesando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tendremos un estado y una palabra, que es la parte de la palabra que le falta por procesar. Inicialmente tendremos que estamos en el estado Q0 y que le queda por procesar toda la palabra. Y a medida que vaya a ir avanzando, vamos a ir utilizando esas letras y al final nos quedaremos en el estado final del autómata, que puede ser que sea final o no final, valga la redundancia, y además nos vamos a quedar que ya no tenemos letras en la palabra. Dado un autómata finito determinista, que recordemos lo representamos así, el conjunto de estados, las letras del alfabeto, las funciones de transición, el estado inicial y el conjunto de estados finales. Vamos a definir una configuración como un par ordenado de QW, donde Q va a ser un elemento del conjunto de estados, es decir, va a ser un estado, y W va a ser una palabra formada por letras de este alfabeto. De forma que puede ser, por ejemplo, Q0, A, B, A. O bien Q0, A, B, A. O Q1, lambda. O Q1, A, B, A. Todo esto son posibles configuraciones que puede tener. Y a continuación hacemos otra definición. Dadas dos configuraciones de A, que llamaremos QW y PW', se dice que la configuración segunda, PW' sigue a QW, es decir, va a ir después, si W es igual a concatenado con W'. Es decir, si W era A, B, A, entonces el siguiente, W', tendría que ser igual a B, A. De forma que lo que estamos haciendo es quitando esta letra aquí. Aquí en este caso es una A, la que estamos quitando, pero sería siempre quitar la primera letra. Si fuese W es igual a B, pues W' quitaríamos la primera letra y sería BB. ¿De acuerdo? Esta primera letra tiene que pertenecer al alfabeto y además tiene que haber una transición que vaya desde el estado Q con esta letra que estamos quitando al estado P. ¿Vale?
¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que si nosotros estamos en el estado, está aquí Q, y tenemos la palabra W, vamos a poder pasar al estado P quitándole la primera letra que tenemos en W. Y de esto es lo que se llama una derivación directa. ¿Y cómo lo representamos? Lo representamos con este símbolo de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si estamos en el estado Q y tenemos la palabra W, podemos derivar de forma directa al estado P, obteniendo W', que es simplemente eliminar esta primera letra que tenía W. Vamos a ver un nuevo operador, que es el operador este de derivación estrella, que de una forma más matemática, más formal, es la cláusula reflexiva y transitiva del operador de derivación. ¿Qué hace este operador de derivación estrella? Pues lo que hace es que va a hacer varias transiciones, varias derivaciones. Es decir, lo vamos a definir de forma que, estando un estado Q y una palabra W, vamos a poder aplicar el operador derivación estrella y vamos a llegar a un estado Q', donde lo que va a hacer es que va a hacer varias derivaciones. En concreto, si hacemos una única derivación serán iguales, pero si hacemos varias derivaciones, lo que haremos es que estamos en QW, haría varias derivaciones hasta llegar a este Q'W'. Además, puede ser que se hagan 0 derivaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo estoy en el estado QW, entonces puedo aplicar el operador de derivación estrella y me sigo quedando en el mismo estado. Esto que parece obvio es muy importante para poder realizar pues 0 o más operaciones. En particular, si yo no estoy en un estado Q y tengo la palabra lambda y mediante el operador de derivación estrella llega a un estado Q'W', entonces la única opción viable es que el estado siga siendo el mismo y que la palabra siga siendo la misma. Esto tiene lógica, ¿por qué? Porque si yo estoy con la palabra lambda, no puedo utilizar ningún símbolo del alfabeto. Entonces, como no puedo utilizar ningún símbolo del alfabeto, no voy a poder avanzar. Entonces, la única derivación posible que se puede hacer es la de quedarme en el mismo sitio. Y de esta forma, este de aquí tendrá que ser el estado Q y la palabra lambda. Una secuencia de estas se refiere como una derivación para el autómata A. Y cuando lo estamos haciendo desde el estado inicial Q0 y una palabra W, se dice que es un cálculo. Con este nuevo operador de derivación estrella, nos va a ser muy fácil construir esta nueva aplicación, que es la aplicación delta con la ola. Que lo que va a hacer es, en vez de hacer una única derivación, va a permitir hacer varias derivaciones. ¿Cómo funciona? Pues tiene dos parámetros, dos argumentos. Por un lado va a tener un estado y por el otro va a tener una palabra. Tener en cuenta que esta palabra tiene que ser del alfabeto que define el mismo autómata A y además puede ser lambda, puede ser la palabra vacía o puede ser una palabra todo lo larga que queramos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a hacer es, va a transicionarnos hasta llegar al estado que quedaría consumiendo todas y cada una de estas letras. Es decir, yo partiré de un estado Q y una palabra W y lo que va a hacer es derivar, derivar, derivar hasta que aquí tengamos la palabra vacía, tengamos lambda. Y de esta forma lo que va a representar esta función delta con la ola va a ser toda la transición con la palabra W partiendo del estado Q. Hay que recalcar que esta aplicación está bien definida porque la secuencia de estados por las que va a ir pasando el autómata cuando procesa esta palabra es única. Y de esta forma se va a parar sí o sí y se va a parar en el estado Q', que va a ser el estado que se haya consumido cada uno de los caracteres de la palabra. Además, si A pertenece al alfabeto, entonces tenemos esta igualdad. Simplemente la derivación de un único elemento del alfabeto corresponde con el mismo resultado que hacer la derivación con la ola, que sería de toda una palabra. Es decir, considerar esto como una letra del alfabeto y utilizar delta, o considerar esa letra del alfabeto una palabra y utilizar el operador delta estrella, va a tener el mismo resultado. Además, si hacemos este procesamiento con el operador delta estrella
estamos en el estado Q y intentamos procesar lambda, que es la palabra vacía, entonces nos vamos a quedar en el mismo estado. Esto simplemente pues quiere decir que si no procesamos ninguna letra del alfabeto, procesamos la palabra vacía, pues va a continuar estando en el mismo estado, sea cual sea el estado de partida. Vamos a introducir una nueva definición, que es la de accesibilidad de un estado. Vamos a decir que un estado Q' es accesible desde otro estado Q cuando existe alguna palabra, basta que exista una, tal que desde este estado Q, y utilizando esa palabra W, mediante la función Q delta con la ola, vamos a poder llegar a ese estado Q'. Es decir, existe esta derivación estrella desde el estado Q, utilizando la palabra W, tal que consumimos todas las letras y nos quedamos en el estado Q'. Además, los estados que son accesibles desde el estado inicial Q0 se llaman simplemente accesibles. Si lo que queremos hacer referencia es que es accesible desde un estado, tendremos que decirlo. Podemos decir que es accesible desde el estado Q1, desde el estado Q3, o simplemente si decimos que es accesible, hace referencia a que es accesible desde el estado inicial. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede más claro. Recordemos que teníamos un autómata, que teníamos el conjunto de estados, teníamos también el alfabeto, teníamos la función delta que nos decía las transiciones, un estado Q0 que era el inicial y un conjunto de estados finales. Habíamos definido la derivación, que era simplemente aplicar esta función delta a una palabra y quedarnos con una letra. Esto lo podíamos repetir varias veces y tener el operador delta, derivación estrella. Incluso podíamos no aplicarlo ninguna vez. Si este operador de derivación estrella lo aplicamos hasta que hemos consumido todas las palabras, perdón, todas las letras de la palabra, entonces tenemos el operador delta con la ola. Vale, vamos a ver qué sucede con esto de las derivaciones. Pues tenemos, por ejemplo, que estamos en el estado Q0 y la palabra es a. Entonces, si hacemos una derivación, lo que vamos a hacer es que vamos a consumir esta letra de aquí y vamos a ver qué es lo que pasa con la función delta. Delta Q0 y una a, lo que nos dice es que nos volvemos a quedar en Q0. Esto es igual a Q0. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso implica que cuando hagamos la derivación, al quitar esta letra, el estado de Q0 pasa a ser otra vez Q0 y hemos utilizado esta letra. Aquí pasa exactamente lo mismo, vamos a utilizar esta letra que es la A y nos vamos a quedar otra vez en Q0 y con la palabra A. Otra vez volvemos a aplicar el operador de derivación y Q0 y una A nos vamos a quedar en Q0 y nos quedamos con lambda, que es la palabra vacía. De forma que si nosotros hacemos Q0 a con el operador de derivación estrella, llegamos a Q0 delta. Es decir, lo que tenemos es esto de aquí. Perdón, Q0 lambda. Lo que tenemos es esto de aquí. El operador delta con la hora, si tenemos el estado Q0 y la palabra A, acabaremos en el estado Q0. Vamos a verlo con otro ejemplo, que es con la palabra ABA. Pues tenemos que ir haciendo cada una de las derivaciones. Consumimos la A y nos vamos a Q0. Y ahora tenemos que consumir la B. Si estamos en Q0 y tenemos una B, lo que va a pasar es que delta de Q0, B es igual a Q1. Es decir, esta derivación va a acabar en Q1 y vamos a tener la palabra A, ya que eliminamos la B. Otra vez tenemos que aplicar el operador tenemos que ir a mirar el operador delta, que es lo que hace, y lo que nos dice es que Q1 con una B, delta de Q1 con una B, sigue quedándose en Q1, que es lo que sucede aquí. Y además, con una A, delta Q1 con una A se acaba quedando en Q1. Entonces consumimos esta A y llegamos a que tenemos Q1 y la palabra lambda. ¿Eso quiere decir? Que con el operador delta y la ola, si estamos en Q0 y procesamos la palabra ABA, vamos a llegar al estado Q1. Vamos a continuar con las definiciones y en este caso vamos a decir que es el lenguaje aceptado o reconocido por un autómata finito determinista.
Es decir, si tenemos un autómata A tal y como es definido, con un conjunto de estados, un alfabeto, una función de transición delta, un estado inicial Q0 y un conjunto de estados finales F, denotaremos por esta L de A el conjunto, eso significa un conjunto, el conjunto de palabras pertenecientes a sigma estrella, es decir, todo el conjunto de palabras posibles que se puede formar con este alfabeto, que debe cumplir la siguiente condición. Tiene que cumplir que si yo parto de Q0 y proceso esta palabra W con el operador delta con la ola, tengo que llegar a un estado final. Dicho de otra forma, es el conjunto de palabras que pertenecen a sigma estrella, tal que existe un estado QF perteneciente al conjunto de estados finales, tal que yo puedo hacer la derivación estrella, que es desde Q0 y partiendo de Q0 y con la palabra W, voy a llegar a un estado QF que pertenece al conjunto de estados finales y me voy a quedar sin letras que procesar, sin símbolos que procesar, y me voy a quedar con la palabra lambda. Todo el conjunto de palabras que cumplan con esta condición van a ser las palabras reconocidas por el lenguaje. Es decir, de todo este conjunto de palabras, solo van a pertenecer a este conjunto aquellas que cumplan esta condición. Entonces, un autómata correcto es aquel que, dado un lenguaje L, si el conjunto de palabras que reconoce este autómata es igual a L, entonces se dice que A es un autómata correcto para el lenguaje L. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo tengo un lenguaje L, si yo tengo un autómata que cumple esta condición, que las palabras que reconoce son exactamente las palabras de L. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que tiene que pasar es esta doble implicación, que L de A es un subconjunto de L y que además tiene que pasar que L tiene que ser un subconjunto de las palabras que reconoce este autómata A. Tiene que ser exactamente el mismo conjunto. Vamos a pasar a una nueva definición, que es la definición de lenguaje regular. Esta definición es muy importante y le vamos a dar bastantes vueltas. ¿Cómo se define un lenguaje regular? Pues un lenguaje L se dice que es regular si existe un autómata finito determinista, que podemos llamarle A, tal que sea capaz de reconocer dicho lenguaje. Es decir, este lenguaje L tiene que ser generado a partir de un autómata. ¿De acuerdo? Entonces, el conjunto de todos los autómatas que podemos escribir nos va a determinar el conjunto de lenguajes regulares. Y a la clase de estos lenguajes regulares según un alfabeto le vamos a llamar reg de sigma. Es decir, si sigma, por ejemplo, es AB, tenemos que sigma estrella es el conjunto de todas las palabras que se puede formar, pues reg es un conjunto donde cada uno de los elementos son diferentes lenguajes. Tendremos L1, L2, L3, L4, etc. Este conjunto hay que verlo que puede ser que sea infinito, es decir, el conjunto de lenguajes regulares puede ser que sea infinito. Y cada uno de estos lenguajes, ¿qué va a ser? Va a ser un conjunto de palabras que pertenecen a sigma estrella tal que alguna condición. Y esta condición va a ser la que va determinada por el autómata. El autómata va a existir un autómata que va a ser capaz de reconocer este lenguaje. Así pues, lo que tenemos es que este reg, es el conjunto de todos los lenguajes regulares que se pueden formar con autómatas a partir de un alfabeto que llamaremos sigma. O bien, simplemente le llamaremos reg cuando se dé por hecho que se conoce este alfabeto sigma. Y la regularidad de un lenguaje es algo intrínseco, que quiere decir que no depende sobre el alfabeto que se defina. Es decir, si yo tengo un alfabeto que es AB, o tengo otro que es R, J, o tengo otro que es 1, 2, el conjunto de lenguajes va a ser independiente de este alfabeto que defina. Más que nada va a depender como mucho del cardinal. Si yo tengo que es un lenguaje de 2 símbolos, de 3 símbolos, etc.
Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver que el lenguaje es regular. En este ejemplo de aquí, que es este autómata finito determinista que llevamos desde el principio del capítulo, que tenemos los estados Q0, Q1, donde tenemos las transiciones desde Q0 con una A se queda en Q0, desde Q0 con una B vamos a Q1, y en Q1, pase lo que pase, se va a ir quedando en Q1. Y el único estado aceptador es Q0, de forma que en el momento que le llega una B, se pasa a Q1 y de aquí no sale. Y la pregunta que nos hacemos es que si es cierto que el lenguaje que reconoce este autómata es igual a este A estrella. Hay que tener en cuenta que esto de aquí es un conjunto, esto de aquí es otro conjunto. Entonces, para hacer la demostración vamos a tener que demostrar que el EDA es un subconjunto de A estrella y además vamos a tener que demostrar que A estrella es un subconjunto del lenguaje generado por el autómata. Intuitivamente vemos que esto es cierto, ¿de acuerdo? Que el lenguaje que reconoce el autómata es A estrella. Fijaos que si no tenemos ninguna palabra, que sería lambda, entonces ya estamos en Q0 y entonces la acepta. Si tenemos una palabra que es simplemente una A, pues lo que va a hacer va a quedarse aquí. Si tenemos dos A's, pues va a dar dos vueltas aquí, pero se va a quedar. Es decir, cualquier número de A's que tengamos, al final siempre se va a quedar en Q0. Y en el momento que nos encontremos cualquier B, va a dejar de estar en Q0 y ya no va a volver a Q0, ya no puede volver al estado aceptador, se va a quedar aquí en estado Q1 y entonces nunca va a ser posible que termine después de procesar toda la palabra en Q0 y lo acepte esa palabra. De forma que cualquier palabra que contenga una B, entonces va a terminar en Q1. Vamos a hacer la demostración de una manera más formal, más matemática y correcta. Lo que tenemos que hacer es primero demostrar es que cualquier palabra de este conjunto va a ser reconocida por el autómata, es decir, va a pertenecer al conjunto de palabras que es reconocida por el autómata. Para ello nos vamos a plantear pues los siguientes casos. Vamos a suponer que es la palabra lambda y vamos a suponer que es la palabra a elevado a n, donde n es mayor o igual que 1. Es decir, serán las palabras de la forma a, etc. ¿Vale? El primer caso es que tenemos la palabra lambda. Si tenemos la palabra lambda, vemos que la transición de delta desde Q0 con la palabra lambda es igual a Q0. Es decir, no tenemos que hacer absolutamente nada. Y como Q0 pertenece al conjunto de estados finales, esto implica que lambda es reconocida por el autómata y entonces pertenece a LA. Entonces ya hemos visto que esta palabra de aquí sí que existe en este conjunto. Vamos a ver estas palabras de aquí, que son de la forma a elevado a n, donde n es mayor o igual que 1. Entonces lo que hacemos es, vamos a ir derivando una a una. Si estamos en estado Q0 y tenemos la palabra a elevado a n, será de la forma a concatenado con a elevado a n menos 1. Hacemos esta transición y desde Q0 con una a nos vamos a Q0 y nos queda la palabra a elevado a n menos 1. Esto lo podemos repetir n veces hasta que llegaremos hasta que tenemos Q0a, volvemos a hacer esta última derivación y quedamos en estado Q0 con la palabra lambda. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos hecho esta transición de aquí. Con delta ola desde Q0 y la palabra a elevado a n, llegamos al estado Q0. Y como Q0 pertenece al conjunto de estados finales, concluimos que a elevado a n existe en este conjunto de aquí. Pertenece a este conjunto de aquí. Es decir, lo que hemos demostrado ha sido esta inclusión. Que cualquier palabra de la forma a estrella pertenece, existe en este conjunto de aquí, que es el conjunto de palabras que genera el autómata A. Ahora tenemos que demostrar la otra implicación, que cualquier palabra que reconozca el autómata está aquí dentro. ¿Por qué? Porque podría ser que este autómata también reconociese a B y entonces esta palabra no estaría aquí dentro y entonces los dos conjuntos no serían iguales. Y lo que queremos ver es que estos dos conjuntos son exactamente iguales. ¿Cuál es el objetivo? Pues demostrar que si W no pertenece a estrella, entonces tampoco pertenece a LA. Lo vamos a hacer de otra forma. En vez de ver que cualquier palabra de aquí existe aquí, lo que vamos a ver es que si una palabra no existe aquí, entonces tampoco existe en este conjunto de aquí. Y entonces de esta forma completaremos la demostración.
Entonces tenemos que sea W una palabra que pertenece a este conjunto de aquí. Esto de aquí es un conjunto, esto de aquí es otro conjunto, la resta es un conjunto. En este caso son todas las palabras que no son de esta forma. Fijaos que aquí no estará la palabra lambda. ¿Por qué? Porque la palabra lambda está aquí dentro. Tampoco estará la palabra que sea una A, o que sea AA, o que sean 3As, o que sean A elevado a N. Ninguna de esas palabras va a estar en este conjunto. Entonces, lo que quiere decir es que en W hay al menos una B. ¿Por qué? Porque tiene que ser de esta forma. Si W tiene que ser igual a A elevado a N, es decir, va a tener un conjunto de A's, que puede ser, N puede ser mayor o igual que 0, es decir, puede que sea ninguna, luego una B, y luego una palabra W que no es exactamente igual. Es decir, va a haber un principio que va a haber una serie de A's, a continuación la primera B, y a continuación cualquier palabra que esté formada por A's y B's. Entonces lo que vamos a tener es la siguiente derivación. Tendremos la palabra W, que la podemos descomponer de esta forma. La podemos descomponer como A elevado a N, la B y la palabra que no nos interesa lo que haya. Como lo hemos visto antes, podemos ir derivando cada una de estas A's y al final nos vamos a quedar con Q sub 0 BW1. ¿Por qué Q sub 0? Pensar que esto es A elevado a N, donde N puede ser mayor o igual que 0, que puede ser lambda, puede ser una A, puede ser 2As, 3As. Entonces, todas estas derivaciones siempre van a acabar en Q0. Por lo que aquí vamos a estar otra vez en Q0. ¿Qué va a pasar ahora? Que a través de la derivación de B, lo que tenemos es que delta de Q0, B es igual a Q1. Entonces, aquí transicionará a Q1 y nos desharemos de la B. Y ahora quedará aquí cualquier palabra W1, que esta palabra pues puede ser cualquier palabra de la forma AB, BA, ABB, pueden ser todo As, etc. Va a ser una palabra cualquiera, o incluso podría ser la palabra lambda. ¿Qué va a pasar? Pero que aquí cualquier transición que hagamos a partir de esta palabra W se va a quedar en Q1, porque las transiciones desde Q1 acaban siempre en Q1. ¿Eso qué quiere decir? Si acaba en Q1, seguro, sí o sí, lo que vamos a tener es que no pertenece al estado final. Es decir, yo parto de Q0, tengo W, la palabra que es de esta forma de aquí, entonces va a acabar en Q1 que no pertenece al conjunto de estados finales. Y como no pertenece al conjunto de estados finales, eso quiere decir que W no es una palabra reconocida por ese autómata. Por tanto, las palabras que no son de la forma A estrella tampoco son de LA. ¿Esto qué demuestra? Que LA es un subconjunto de las palabras A estrella. ¿Por qué? Porque cualquier palabra que no sea de este conjunto tampoco va a estar en este. Y por tanto ya hemos demostrado que el conjunto de palabras que reconoce el autómata A es igual a estrella, porque hemos demostrado anteriormente que A estrella es un subconjunto de LA y ahora hemos demostrado que LA es un subconjunto de A estrella. Esta demostración, pensar que la hemos hecho demostrando que si un elemento no pertenece a este conjunto, necesariamente no va a pertenecer a este otro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que este conjunto siempre va a ser igual o más pequeño. Vamos a ver una nueva definición, que es la definición de estado pozo, que lo hemos visto en el ejemplo actual. El estado Q1 del autómata del ejemplo anterior tiene una particularidad, que es que no sale ninguna flecha, no hay ninguna transición a cualquier estado. Y además, este estado no es aceptador. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que alcancemos este estado Q1, por muchos símbolos del alfabeto que procesemos, al final nunca va a acabar saliendo de ese estado Q1. Siempre se va a quedar en ese estado Q1. Entonces, esos estados tienen la propiedad de llamarse estado pozo. ¿Por qué? Porque una vez que hemos llegado a este estado pozo, se puede parar el cálculo. ¿Por qué? Porque nunca vamos a salir de ese estado. Pase lo que pase, procesemos los símbolos que procesemos, nunca vamos a salir. Otra cosa que hay que tener en cuenta, otra peculiaridad, es que puede darse que, llegado a un estado, por ejemplo, Q5, no haya ninguna flecha que salga. ¿Qué quiere decir eso? Que
si aquí intentamos procesar una A o una B, no está definido. Eso es lo mismo que si fuésemos a un estado pozo, que quiere decir que nunca va a salir de ese nuevo estado. Es decir, se pierde la ejecución o el estado actual es el estado vacío porque no hay ningún estado y entonces no hace falta que continuemos con el cálculo porque no va a ser posible a partir de este estado vacío volver a llegar a un estado del autómata. Es decir, lo que nos va a pasar es que estamos, por ejemplo, en un estado Q5, que llegamos a través de un símbolo A y aquí no hay nada definido. Al no haber nada definido, lo que pasa es que cuando intentemos procesar, la transición de delta de Q5 para cualquier símbolo del alfabeto no va a estar vacío, es como si fuese el conjunto vacío. Entonces, lo que va a pasar es que se va a perder, por así decirlo, la ejecución, no va a haber ningún estado activo en el autómata y entonces podemos decir que esa palabra ya no la acepta en cuanto llegamos a tener que procesar una transición que no está definida. Para ver la vinculación que tenemos de los autómatas con los programas, vamos a ver un ejemplo del autómata de interior, cómo se podría implementar en pseudocódigo. Lo que tenemos es un vector de estados y lo que hacemos es que inicialmente esto vale 0. A continuación lo que va a hacer es ir leyendo las entradas que van a ser del alfabeto y lo que hace es obtener el estado siguiente. Y a continuación va a avanzar en esta entrada. ¿De acuerdo? El end será la entrada, que es lo que recibe por parámetro, va a ir leyendo cada uno de los elementos del alfabeto, va a ir avanzando y va a ir realizando esta iteración hasta que ya no tenga nada que leer. Cuando termina de hacer todo el procesamiento, que serían todas las transiciones, lo que hace es leer el estado. Si ese estado es el 0, que sería el Q0, entonces acepta vale 1. Quiere decir que tenemos que aceptar esa palabra. Nos queda por ver qué es esto de estado siguiente. Lo tenemos en la parte derecha de la diapositiva. Lo que recibe es un estado, que podría ser 0 o 1, y por otra parte recibe la letra del alfabeto, que podría ser una A o una B. Pues lo que hace simplemente es lee el estado. Si el estado es 0, entonces si la letra del alfabeto es una A, entonces continúa en el 0, si no, continúa en el 1. En el caso que el estado no fuese 0, entonces tendría que ser el 1, el 1, y entonces continúa en el estado 1. Vamos a ver otro ejemplo un poco más complicado para intentar afianzar los conceptos. Tenemos este autómata, recordar que era Q, sigma, delta, Q0 y F. Q es el conjunto de estados. En este caso tendremos que Q es igual a Q0, Q1, Q2 y Q3. A continuación tenemos el alfabeto. El alfabeto podemos intuirlo a partir del diagrama y los únicos elementos del alfabeto, las únicas letras, son A y B. A continuación tenemos el operador delta, que nos dice las transiciones, que son las líneas, es decir, por ejemplo, delta de Q0, B será esta línea de aquí, y es igual a Q1. O delta de Q2, A es igual a Q0, que es delta de Q2, A, es esta transición de aquí. ¿De acuerdo? Y así podríamos completar la tabla, completar cada uno de los valores que toma la función delta en función del estado y de la letra del alfabeto que le entre. El estado Q0 es el estado aceptador, que es el estado inicial, y luego además tenemos el conjunto de estados finales. Recordar que F es un conjunto y en este caso tenemos 3, tenemos Q0, Q1 y Q2. Eso quiere decir que si después de procesar nuestra palabra el estado en el que nos quedamos es Q1 o Q0 o Q2, cualquiera de los tres, entonces vamos a aceptar la palabra. Y ahora vamos a ver realmente qué es lo que hace este autómata. Pues si estamos en Q0 y llega una A, se sigue quedando en Q0. Si llega una B, queda en Q1. En Q1, en cuanto llega una A, vuelve a Q0, y si llega una B, se va a Q2. En Q2, si le llega una A, se va a Q0, y si le llega una B, se va a Q3. Y desde Q3 ya no sale, se queda aquí, le llegue lo que le llegue, sea una A o una B.
¿Cómo podemos llegar a Q3? Pues para llegar a Q3, la única forma de que tenemos de llegar es a partir de Q2 con una B. ¿Y cómo llegar a Q2? Pues a partir de Q1 y con otra B. ¿Y cómo podemos llegar a Q1? Pues a partir de Q0 y una B. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente, cuando tengamos 3 Bs consecutivas, es la forma que vamos a tener para llegar a Q1, inmediatamente después a Q2 y luego a Q3. Si aquí tuviésemos B a B, no vamos a llegar a Q3. ¿Por qué? Porque tendríamos la primera B, pero en cuanto recibimos una A, leemos una A, nos reseteamos, por así decirlo, y vamos a Q0. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué palabras va a aceptar? Pues va a aceptar las palabras que no tengan en ningún sitio estas 3 Bs. ¿De acuerdo? Aquí habrá cualquier palabra y aquí habrá cualquier otra palabra. Pero si en algún momento tiene 3 Bs consecutivas, eso va a hacer que estemos sí o sí en el estado Q3. Hay que pensar que aquí W' hemos puesto cualquier palabra. Eso también incluye las palabras que contengan 3 Bs consecutivas. Es decir, hay que darse cuenta que aquí cuando estamos escribiendo esto, estamos incluyendo las palabras que tienen 3 Bs consecutivas, pero puede ser que aquí también tengan 3 Bs consecutivas y que aquí tengan 3 Bs consecutivas. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos es que el lenguaje aceptador de este autómata es igual a L, que es el conjunto de palabras formado por A, B estrella, tal que W, estas palabras no contienen 3 Bs consecutivas. Esto que es fácil de poner con palabras, a veces es difícil de ponerlo con una expresión regular. Vamos a demostrar que el lenguaje que reconoce este autómata es igual al lenguaje que hemos descrito. Y para ello vamos a tener que hacer las dos demostraciones. Vamos a tener que demostrar que el conjunto de palabras que reconoce el autómata es un subconjunto de L y vamos a tener que hacer la otra demostración. Que el conjunto de palabras que hemos definido L está incluida dentro del conjunto de palabras que reconoce el autómata. Y solo de esta forma podremos demostrar esta igualdad entre conjuntos. Empezaremos haciendo la demostración de que L de A es un subconjunto de L. Para ello vamos a considerar una palabra W que no pertenece a L. Por tanto, W tiene que ser de la forma que hemos puesto aquí. W1, BBB, W2. ¿Cómo vamos a demostrarlo? Pues bueno, es inmediato ver que si tenemos, partimos de Q0 y tenemos una palabra W1, vamos a estar en alguno de los estados Q. Ese estado Q puede ser Q0, puede ser Q1, puede ser Q2 y también puede ser Q3. Es decir, puede ser cualquiera. ¿Y qué podemos verificar? Podemos verificar que estemos en el estado que estemos en este estado Q. Si yo le paso 3 Bs, entonces voy a estar en estado Q3. Y esto lo podemos ver aquí de. Fijaos, si yo estoy en el estado Q0, si tengo 3 Bs, me vengo aquí y me vengo aquí. Entonces estoy en el estado Q3. Si yo estoy en el estado Q1, entonces, si me llega una B estoy aquí, si me llega otra B estoy aquí, si me llega otra B sigo estando aquí. Si estoy en Q2, me llega una B, una segunda B y una tercera B. Estoy en Q3. Y si estoy en Q3, me llega una B, me llega otra B y me llega otra B, sigo en Q3. Pero hay que evaluar todos y cada uno de los estados, incluyendo el propio Q3. Entonces, lo que hemos visto es que estemos en el estado en el que estemos, si yo proceso 3 Bs, voy a acabar en Q3. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Como Q3 es un estado pozo, lo que podemos afirmar es que esta palabra W no va a pertenecer al conjunto de lenguaje que reconoce el autómata. ¿Por qué? Porque de este estado pozo no va a salir de Q3. Es imposible que salga. ¿Por qué? Porque todas las transiciones le llevan a Q3. Entonces lo que hemos demostrado es que como esta palabra W no pertenece a L, ¿eso qué quiere decir? Que esa palabra tampoco pertenece aquí. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que este de aquí va a ser más grande. ¿Por qué? Porque cualquier palabra que no está incluida aquí, tampoco está incluida aquí. Vamos a continuar con la otra parte de la demostración. Demostrar que el lenguaje que hemos definido, que es 3 Bs consecutivas, que contiene 3 Bs consecutivas, es un subconjunto de este lenguaje reconocido, del conjunto de palabras reconocido por el autómata A, es decir, de LDA.
Para ello vamos a suponer que la palabra no pertenece a L de A y entonces vamos a llegar a la conclusión que tampoco pertenece a L. Y eso que va a querer decir que este conjunto de aquí va a ser más grande que este conjunto L. Lo que tenemos es que si W no pertenece al lenguaje reconocido por el autómata, entonces lo que está claro es que partiendo de Q0 y con la palabra W, vamos a tener que llegar al estado Q3. ¿Por qué? Porque es el único estado que es no aceptador. Entonces, cuando termine, la única opción es que esté en Q3. Entonces, esta palabra W va a ser de la forma X1, X2, Xn, es decir, va a tener un conjunto de letras del alfabeto. Además, este conjunto de letras podemos determinar una J que sea el número mínimo, la posición mínima tal que hemos alcanzado Q3. Es decir, yo podría tener A, B, 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 A, B, B, B. La primera vez que alcanza el estado Q3 va a ser aquí, en el I igual a 4, después de procesar ese cuarto elemento del alfabeto. Entonces, sea esta I no, esa J va a ser, ¿de acuerdo? La I sería para cada una de ellas, sería el X sub 4, ¿de acuerdo? Entonces, esa J va a valer el elemento que es el primer elemento con el que se llega a Q3. Es decir, X sub J es la letra con la cual se llega al estado Q3 por primera vez en el cálculo de la palabra W. Como la única forma de llegar a Q3 sin haber pasado antes por Q3 es hacerlo a partir de Q2. ¿Y cómo llegamos a Q2? Pues a Q2 llegamos con una B. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces, si X sub J es igual a B, y tenemos que la transición anterior hasta el carácter anterior, hasta el J-1, tiene que haber llegado a Q2. Es decir, yo tenía esta palabra de aquí, donde va desde X1 hasta XJ. Este XJ me ha servido para llegar a Q3. Eso que quiere decir que la transición de esta palabra hasta aquí ha llegado a Q2, porque la única forma de llegar aquí es con una B y llegamos a Q3. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para llegar a Q2 también la única forma es a través de Q1 utilizando una B. Y lo mismo vuelve a pasar, para llegar a Q1 la única forma de hacerlo es que en el anterior hay una B y partiendo de Q0. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que XJ es igual a B, XJ-1 es igual a B y XJ-2 es igual a B. Es decir, hay tres consecutivas. ¿Qué hemos demostrado? De esta forma que si la palabra no pertenece a este LDA, entonces necesariamente no va a pertenecer a L porque va a tener 3B consecutivas. ¿Esto qué demuestra? Pues lo que hemos dicho, que la palabra W no va a pertenecer a L ya que tiene 3Bs consecutivas. Pensar que el lenguaje que habíamos definido eran aquellas palabras que no contienen 3Bs consecutivas. Esto es muy importante, que no contiene 3Bs consecutivas. Como hemos visto que si no pertenece aquí, eso quiere decir que tiene 3Bs consecutivas, automáticamente no va a pertenecer aquí. Y de esta forma hemos demostrado la otra parte de la inclusión, por lo que queda demostrado que estos dos conjuntos son iguales, es decir, que el lenguaje aceptado por el autómata es el lenguaje que hemos definido. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la lectura por la izquierda. Ya hemos visto las definiciones de lo que es un autómata determinista, hemos visto qué lenguaje se acepta a un autómata y hemos visto cómo realizar la demostración de que el lenguaje que acepta un autómata corresponde con el lenguaje definido. Y ahora pasaremos a ver esto de lectura por la izquierda. De lo que se trata es de demostrar que los estados de las configuraciones que aparecen en una derivación de longitud n no dependen de los símbolos de entrada a la derecha del enésimo. ¿Qué quiere decir? Pues si tienes un autómata A, que es un autómata finito determinista, y sean W y W2 palabras que pertenecen a este alfabeto, y sean Q y Q' estados del autómata. Entonces lo que tenemos es que desde el estado Q, con la palabra W1 concatenada con W2, podemos hacer una derivación estrella hasta Q' y quedarnos con W2, si, solo si, desde el estado Q1 y con la palabra W, va haciendo la derivación estrella, llegamos a Q' y el símbolo lambda.
¿Qué quiere decir eso? Que haya lo que hay aquí, el Q2 este nos va a ser igual. ¿A dónde vamos a llegar? A este Q' va a ser independiente de lo que tengamos aquí en la palabra. Vamos a realizar la demostración y la vamos a hacer por inducción. La demostración por inducción es que encontramos un caso base, en este caso será en función de la longitud, cuando la longitud de la palabra sea 0, y luego supondremos que es cierto para n y demostraremos que es cierto para longitud n más 1. Pues tenemos la longitud de la palabra W1, que lo simbolizamos con la doble barra, y vamos a suponer que es 0. Si la longitud de la palabra es 0, que va a ser el caso base, entonces lo que tenemos es que la única palabra posible es la palabra lambda. Y por tanto, este caso se tiene que demostrar que para para cualquier par de estados Q y Q' que pertenecen al conjunto de estados, tenemos esto de aquí. Que si estamos en el estado Q y nos queda la palabra W2, porque aquí va a estar lambda y aquí va a estar lambda, que es la única palabra que podemos tener perdón, aquí no va a estar lambda. Vamos a tener aquí lambda, que es W1, y aquí no vamos a tener lambda, realmente. Aunque lo podemos poner, no lo tenemos porque aquí lo que queremos es eliminarlo. Entonces lo que tenemos que demostrar es que ocurre esto, si, solo si, ocurre esto de aquí. Pero ¿qué pasa? Que toda derivación directa disminuye la longitud de la palabra que falta por leer, lo cual es lo mismo que probar esto de aquí. Que si estamos en estado Q y la palabra W2, es lo mismo que estar en el estado Q' y la palabra W2, si, solo si, esto de aquí es cierto. Que el estado Q con la palabra lambda es igual a Q' con la palabra lambda. Pero esto es cierto en los dos lados de la equivalencia y por tanto Q es igual a Q'. Eso quiere decir que esto de aquí es cierto y entonces esto quiere decir que esto de aquí es cierto. Entonces hemos demostrado el caso base en el que la longitud de la palabra sea igual a 0. En el caso de que la longitud de la palabra sea igual a 0, hemos demostrado que siendo W1 igual a lambda, entonces esto de aquí se cumple. Muy bien, pues ahora vamos a utilizar la hipótesis de inducción para realizar la demostración. En la hipótesis de inducción lo que tenemos que hacer es suponer que es cierto cuando la longitud de la palabra es igual a n. Es decir, que si la longitud de la palabra es igual a n, se cumple y tenemos que conseguir demostrar que es cierto para una palabra W' que es de longitud n más 1. Lo que podemos hacer es construir estas palabras W1' como un carácter, una letra del alfabeto X y la palabra W1 que es de longitud n. ¿Qué pasa? Ahora tenemos que demostrar esto de aquí. Que dada la palabra está aquí, donde esto va a ser W1', vamos a llegar a Q'W2 si solo si con Q y esto de aquí que es X y W que es W1', llegamos a Q' con la palabra lambda. Pues bien, vamos a hacer la derivación. Para hacer la función delta ola, hacemos esto de aquí. Tenemos que ver que esta derivación es cierta. Y esto es equivalente a que tenemos la derivación que es de X y W'. Si quitamos la X, vamos a llegar a un estado P, donde nos va a quedar la palabra W y W2. Y tenemos que hacer luego la transición con la derivación estrella hasta Q' y W2 para alguna P que pertenece a Q. ¿De acuerdo? Esta P sí o sí va a pertenecer a algún elemento de alguno de los estados del autómata. ¿Qué sucede? Que esto es igual a que podemos hacer la transición desde con la función delta desde Q a X, que será igual a P, y además tenemos que hacer esta derivación. Lo único que hemos hecho es que esta derivación de aquí lo hemos convertido en la función de transición. ¿Qué sucede ahora? Pues que entonces yo puedo tener esta derivación, me llega a esta de aquí y aparte tengo esto de aquí. Lo puedo hacer por separado.
¿Qué sucede? Que esto de aquí es cierto por la hipótesis de inducción. Y como esto es cierto por la hipótesis de inducción, entonces lo que tengo es que estando en el estado Q y la letra X y la palabra W, voy a llegar a Q' lambda. Y de esta forma queda demostrado. Por tanto, si yo tengo estoy en un estado Q y una palabra W1A, puedo hacer una derivación estrella hasta Q' lambda. Y esto es lo mismo a que existe un estado P perteneciente a Q, tal que con Q y W' hago varias derivaciones hasta P y me quedo con lambda, y además existe una derivación de P con la letra A que me llega a Q'. Como lema, antes estábamos trabajando con derivación estrella, vamos a tener esta igualdad de aquí debido a la función delta ola. Si tenemos un autómata que llamamos A, que es un autómata finito determinista, y sean W1 y W2 palabras que pertenecen a este alfabeto, entonces tenemos que, y Q sea un estado del autómata, entonces tenemos que esta transición donde la palabra la hemos dividido en dos, la palabra W que habría aquí la hemos dividido en dos, una parte W1 y W2, la podemos calcular haciendo una primera transición de la palabra W1 y con el resultado que nos da aquí, que nos dará un estado Q', hacer la función delta ola y llegar hasta el final utilizando la palabra W2. ¿Qué sucede? Que si Q y W1, si delta ola de Q y W1 llegamos a Q1 y desde Q1 y W2 llegamos a Q2, entonces tienen que existir las derivaciones que desde Q, W1 llegamos a Q1 lambda y desde Q1, W2 llegamos a Q2 lambda. Esto lo podemos concatenar, los podemos unir uno detrás de otro y entonces tenemos que la derivación estrella de W1, W2 desde Q va a llegar a Q1 y nos quedará la palabra W2 y entonces luego va a llegar a Q2 y nos va a quedar la palabra lambda. Y esto implica que la función delta ola de la palabra W1, W2 partiendo de Q nos va a llegar a Q2. Es decir, aquí nos llega a Q2 porque aquí tenemos un lambda que es lo que define la función delta ola. Y aquí tendríamos W1 y de aquí cogeríamos el W2. Aquí hemos consumido W1 en este paso y en este paso hemos consumido W2. Bueno, ¿y para qué nos sirve el lema anterior? Pues es un lema muy utilizado. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer nosotros es transicionar por partes. Es decir, si yo tengo que hacer una transición de una palabra donde al principio tengo una letra del alfabeto que sea A, B o C, aquí simboliza cualquier letra del alfabeto, lo que puedo hacer es hacer primero la transición de delta QA, que es esta aquí, y a partir del estado que me dé, transicionar toda la palabra. O bien lo puedo hacer por el final. Es decir, yo puedo partir la palabra en dos, donde aquí será cualquier letra del alfabeto que me quede, y lo que puedo hacer es transicionar con delta ola, pensar que con la ola es para palabras y sin la ola es solo para letras, hacer esta transición y con el estado que me llegue hacer la transición de esa única letra que me queda del alfabeto. Vamos a continuar y vamos a ver los lenguajes no regulares. Hemos hablado de los lenguajes regulares, pero no hemos hablado de los no regulares. Hemos dicho que un lenguaje es regular si existe un autómata que es capaz de reconocerlo. ¿Qué sucede? Que no todos los lenguajes son regulares. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá lenguajes que no podremos reconocerlos con un autómata finito determinista. Estos lenguajes no son regulares. Vamos a ver un ejemplo de lenguaje no regular. Primero de todo decir que los lenguajes regulares son algo más sencillos que los lenguajes no regulares. Un ejemplo son el conjunto de palabras de la forma A, I, B, I, donde estas I's son iguales y además la I tiene que ser mayor o igual que 0. Por ejemplo, ¿qué palabras son? Pues las palabras lambda es una palabra del lenguaje. A, B, B, B.
A, B, B, B. Aquí en este caso I es igual a 0, aquí es igual a 1, aquí es igual a 2, I es igual a 3. Para I es igual a 4 tendremos 4A's y a continuación 4B's. ¿Y este lenguaje es posible reconocerlo con un autómata finito determinista? No. Este lenguaje no es posible reconocerlo con un autómata finito determinista y por ello no es regular. Ahora veremos por qué. Vamos a hacer una demostración intuitiva de por qué no es un lenguaje regular. Para ello vamos a usar una técnica que es la de reducción al absurdo. Vamos a suponer que es regular y vamos a llegar a una contradicción, algo que no es posible. Sí, pues vamos a suponer que este lenguaje es regular, los que son de la forma a elevado a i, b elevado a i, con i mayor o igual que 0. Suponemos que existe este autómata A, entonces para todo i mayor o igual que 0 tendremos un estado q sub b, que es el estado que se llega después de procesar i-as. Es decir, q sub 4 es el estado donde hemos llegado a través de 4as. Q sub 7 será el estado que hemos llegado a través de 7as. Si todos los estados Q sub b fuesen diferentes, 2 a 2, es decir, el Q sub 4 es diferente del Q7, el Q8 es diferente del Q4, etc., todos son diferentes, entonces necesariamente tiene que haber infinitos. ¿Por qué? Porque para cualquier i tiene que haber un estado, y eso hay infinitos números. Pero ¿qué pasa? Que Q es finito, el conjunto de estados es finito, por tanto tiene que haber repetidos. No puede ser que los estados sean diferentes, es decir, tiene que existir como mínimo algún par de estados ij. Este como mínimo quiere decir que puede ser que bastase 2, un par de estados ij tales que i es distinto de j, pero q sub b es igual a q sub j. Entonces lo que va a pasar es que en el estado q sub b se llega tanto si se han procesado ias como si se han procesado jas. Es decir, vamos a llegar de dos posibles formas. O bien procesando ias o bien de procesando jas. ¿Qué pasa si partimos de este q sub b y si ahora se van a procesar las ib's? Entonces se llega a un estado aceptador. Pero entonces es que si partimos del estado q sub b y procesamos jb's, entonces también se llega a un estado aceptador. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces se aceptan no solo los que son de la forma A y BI, sino también de los de la forma AJBJ. Perdón, no solo se aceptan los de AI, BI, AJBJ, sino también los de AIJ, ABJ y AJBI. ¿Por qué? Porque para llegar a ese estado Q podemos llegar con IAS y con JAS. Y para volver hasta el estado aceptador, para llegar al estado aceptador, podemos llegar con BIs y con IJs y con JBs. De esta forma, ¿qué quiere decir? Que vamos a poder llegar así y también vamos a poder llegar de esta forma. Escrito más formalmente, lo que hemos dicho es que si partimos del estado Q0 y procesamos IAs, vamos a llegar al estado Q sub b con lambda, es decir, vamos a consumir todos los caracteres, todas las letras del alfabeto y vamos a llegar al estado QI. Pero además, como tiene que haber dos estados que sean repetidos, porque no puede haber infinitos, también lo que nos pasará es que si partimos de Q0 y procesamos JAs, vamos a llegar a este estado QI y nos va a quedar nada sin procesar. Donde además tenemos que I es distinto de J. Entonces podemos considerar la derivación, que es desde Q0 a I, BI, y vamos a llegar a QI, BI, y luego vamos a llegar a Q lambda. Se puede comprobar que Q pertenece al estado final, porque A y BI tiene que aceptarlo. Entonces, lo que también nos va a pasar, como I es distinto de J y procesando I llegamos a Q sub B y procesando J también llegamos a Q sub B, lo que nos va a pasar es que podemos hacer esta derivación primero. Desde Q0 y con JAs llegaremos a Q sub B, que es esto de aquí, y todavía nos quedarán por procesar las Bs, que habrá Is y Bs. Entonces llegaremos al estado final con lambda, que era lo mismo que nos estaba pasando aquí. Entonces, no solo va a aceptar los A sub B, B sub B, sino que también va a aceptar algún AJBI donde J es distinto de I. Entonces,
esta palabra va a pertenecer al conjunto de palabras que reconoce el autómata, lo cual contradice. ¿Por qué? Porque no tiene que pertenecer. Luego estamos llegando a una contradicción y no es posible que construyamos este autómata que reconozca al lenguaje, ya que estamos teniendo una palabra que no debe pertenecer al lenguaje. Resumiendo, ¿por qué este lenguaje no es regular? Pues bueno, realmente porque necesitamos un contador. Y ese contador puede llegar a ser infinito, o sea, puede ser todo lo grande que queramos. Y para tener un contador, pues necesitaremos un estado que será cuando tengamos 0, cuando llevemos 0, otro para 1, otro para 2, otro para 3, otro para 4. Y como este contador se puede hacer todo lo grande que quiera, y la Q, que es el conjunto de estados, tiene que ser finito, siempre vamos a poder contar o encontrar un número que no vamos a poder contar. Es decir, si nosotros hacemos que el conjunto de estados, el cardinal de Q, es igual a 100, el problema que vamos a tener, que como mucho, solo vamos a poder contar hasta 100 cosas diferentes. Es decir, podremos contar desde el 0 hasta el 99. Entonces, cualquier palabra que sea de la forma A100, B100, no la vamos a poder reconocer. O bueno, sí que la reconoceremos, pero también reconoceremos palabras que sean A100, B99. Y ahí es donde está el fallo. ¿El problema qué es? Que cuando necesitemos contar de una forma exageradamente grande hasta infinito, que no tenga un límite, entonces tendremos que no es un lenguaje regular. Pensar que si dijésemos que el conjunto de palabras L son el conjunto de palabras que son de la forma A elevado a I, B elevado a I, donde I es mayor o igual que 0 y además I es menor o igual que 100, ya no tendríamos problemas. O por muy grande que hagamos si lo hacemos menor que 1.000.000, tampoco hay ningún problema, tendríamos un montón de estados, tendríamos más de 1.000.000 de estados, pero no pasa nada, lo podemos construir. El problema es que ahí no tiene límite. Y al no tener límite, tenemos que contar cuántas is llevamos y siempre vamos a tener un límite dado por el número de estados que tiene nuestro autómata. Como otra conclusión, se puede decir que el lenguaje de las expresiones aritméticas, bien formadas, lógicamente, no es regular. ¿Por qué? Pues vamos a coger simplemente un pequeño subconjunto que son de esta forma, que es abrir paréntesis, y luego hay un 1, y luego más 1 cierra, más 1 cierra, más 1 cierra, donde este n es mayor o igual que 0. Lo que podemos hacer es convertirlo de forma que el abrir paréntesis es igual a un símbolo de abrir paréntesis, el abrir paréntesis es el símbolo A, el más 1 es el símbolo B, y entonces las palabras van a ser de esta forma, A elevado a n, 1, B elevado a n, es decir, será abre paréntesis, abre paréntesis, abre paréntesis, un 1, y luego más 1 cierra paréntesis, más 1 cierra paréntesis, más 1 cierra paréntesis, etc. Y entonces este lenguaje lo hemos convertido a otro lenguaje que sabemos que realmente no es regular. Luego, lo que tendremos es que el conjunto de expresiones aritméticas, el lenguaje de expresiones aritméticas no es un lenguaje regular porque no lo podemos reconocer con un autómata finito determinista. Aquí tenemos la demostración que he dicho de una forma coloquial, pues un poco como mejor definida. Si tenemos un autómata finito determinista que reconozca todas estas palabras, también tiene que reconocer la palabra formada por lo que hemos dicho, A elevado a n, un 1 y B elevado a m. Donde n y m es mayor o igual que 0 y n es distinto de m. Es decir, también va a reconocer estas palabras, por lo que hemos dicho, porque estas no pueden ser iguales. Entonces, lo que va a hacer es que va a ser de esta forma. Aquí va a haber una serie de paréntesis, luego un 1, luego el más 1 m veces, y lo que nos va a pasar es que esta expresión no va a estar bien formada. ¿Por qué? Porque o bien tendrá más cerrar paréntesis o bien tendrá más abrir paréntesis. Luego, entonces, lo que tenemos es que el autómata que podemos construir no va a detectar, no va a reconocer bien estas expresiones aritméticas. La conclusión es que, como hemos dicho, ningún autómata finito determinista puede reconocer exactamente las expresiones aritméticas bien formadas. Pasemos a ver cómo se puede implementar un autómata finito determinista en un lenguaje de programación. Vamos a ver cómo podemos representarlo en Java. Recordad que teníamos un autómata
que está formado por un conjunto de estados Q, un alfabeto sigma, una función de transición delta, un estado Q0 que tiene que pertenecer a Q y un conjunto F que es un subconjunto de Q que representa el conjunto de estados finales. Lo que va a recibir es, mediante parámetro, por así decirlo, porque es una clase genérica, va a recibir dos clases que son la clase yetre y la clase stat, que van a servir para representar el conjunto de símbolos y el conjunto de estados. Tendremos Q, que es un set de estados, tendremos sigma, que es un set de las letras. Y luego tenemos la función delta. La función delta recibirá un estado, una letra, y a continuación tiene que devolver un estado. Y este método es un método abstracto porque es el método que tenemos que implementar. ¿Cómo lo podemos implementar? Pues realmente es una tabla bidimensional, donde podemos poner en las filas los estados, Q0, Q1, Q2, Q3, y en el otro lado podemos tener los diferentes símbolos A y B. Y aquí pondríamos a dónde va de cada estado. Pues Q0 con una A va a Q0, aquí va a Q0, aquí iría a Q1, aquí iría a, por ejemplo, a Q0, aquí a Q2, aquí iría a Q0, aquí a Q3 y desde Q3 siempre va a Q3. Además tendríamos el estado inicial que llamaríamos Q0 y el F que sería el subconjunto de estados que son los estados finales. ¿Y qué tendría que hacer esta clase para reconocer o para determinar si una palabra la reconoce el autómata y por tanto pertenece al lenguaje? Pues lo que va a tener que recibir es una palabra. Aquí le llama string y va a ser una lista de letras del alfabeto. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues simplemente hace al principio una comprobación, que si el conjunto de estados es vacío, o si el conjunto de estados finales es vacío, o si el Q0 no está definido, entonces el autómata no está bien definido. Si no, ¿qué hace? Pues simplemente inicializa una variable Q que es del tipo estado a Q0, que es el estado inicial, y lo que va a hacer va a ir recorriendo cada una de estas letras y va a ir haciendo cada una de las transiciones, cada una de las derivaciones. Y lo que hace es llamar a la función delta, donde le pasa el estado actual y la letra que tiene que procesar y va a devolverle el estado final. Al final de procesar todas las letras, cuando ya no le quedan letras, lo que tiene que mirar es dónde ha quedado el autómata. Si el estado en el que queda está contenido en F, entonces eso quiere decir que está en un estado aceptador y entonces va a devolver cierto. En caso contrario, va a devolver falso.